Hola, soy Sara Calleja, la coordinadora de las asignaturas de Inmunología y Genética. Vamos a abordar el estudio de la segunda vuelta de estas asignaturas y hay ciertas consideraciones que debemos hacer porque son importantes a la hora de rentabilizaros el estudio y ayudaros con él. En primer lugar, como siempre os digo, tenéis que tener un retrato robot de cómo es la asignatura que estáis estudiando de cara al examen MIR. Empezaremos por la inmunología. La inmunología es una asignatura que desde hace ya bastantes años mantiene un número de preguntas estable, que suelen oscilar alrededor de las 5 preguntas. Esas preguntas, sin embargo, en su dificultad no suelen variar de gran manera. Suelen ser preguntas en las que se preguntan mecanismos fisiopatogénicos de inmunología, fisiológicos de la inmunología y que suelen ser preguntados de forma repetida. Por lo tanto, en ese sentido son preguntas que podemos esperar. Y vuelvo a incidiros, esta asignatura es una asignatura que nos ofrece un conocimiento transversal que es común a muchas otras asignaturas y de hecho cada vez más las preguntas de inmunología del examen MIR muchas veces nos preguntan sobre fisiopatogenia de enfermedades que a priori podríamos colocar en otras asignaturas, pero que son mecanismos comunes a la respuesta inmunológica y somos capaces de contestarla con lo que vemos en esta asignatura. Por otra parte, la genética, que siempre la hemos llamado un poco, entre comillas, la hermana pobre, ¿verdad?, de estas dos asignaturas que vemos, porque generalmente había menor número de preguntas, la estabilidad de esas preguntas solía ser muy variable, con lo cual era una asignatura a priori menos rentable a la hora de poder contestar a las preguntas del MIR. Sin embargo, ha habido cierta tendencia durante los últimos 2 o 3 años que en este último examen MIR por fin se ha confirmado y han caído un número de preguntas mayor a otros años. La asignatura de genética ha ido evolucionando desde una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, hasta 4 preguntas, entre 4 y 5 preguntas este examen MIR se le han podido asignar a la genética. Esto cambia nuestro abordaje de esta asignatura, porque quien responde bien a estas preguntas, que mayoritariamente no vais a ser la mayoría, pues son los que tienen un beneficio. Ya sabéis que pocas preguntas os hacen subir o bajar muchos puestos en el examen MIR. Por lo tanto, la genética ocupa ahora un lugar distinto, porque cae más número de preguntas, porque es una asignatura que quien la conteste bien le va a discriminar. Y además, por otra parte, tenemos una buena noticia. Aunque el número de preguntas ha aumentado, su estabilidad no ha sido más difícil, o sea, la dificultad no ha sido mayor. ¿Por qué? Porque se siguen repitiendo los mismos temas que se seguían repitiendo aunque fueran anteriormente menos preguntas. A continuación ya podremos comenzar con el estudio de cada una de ellas y en la segunda vuelta nuestro estudio va a ser eminentemente práctico. Simplemente os quiero introducir algunos de los temas. Ya sabéis que la inmunología básica la dividimos en 2 grandes partes, la básica o celular y molecular, y la clínica con sus temas tradicionalmente que los veis destacados, las inmunoglobulinas y las inmunodeficiencias, aunque este año no cayó nada de inmunodeficiencias ni de trasplante. Y por otra parte la genética, que la dividiremos en conceptos de genética o una genética más básica, y la genética clínica, que es donde se concentra la mayor parte de las preguntas. Y ya lo último en cuanto a la estrategia, y es la diapositiva más importante de esta primera introducción, es esta. Es decir, en segunda vuelta o en general, para sacar un buen MIR, ¿qué hay que hacer? Resolver preguntas, luchar por esas preguntas, lo que comúnmente llamaríamos rascar. Hay que rascar preguntas correctas de donde sea, y eso solamente se hace estudiando. Por lo tanto, resolver, luchar y estudiar. Por eso os vais a encontrar que en esta segunda vuelta casi todo el abordaje va a ser a través de preguntas, va a ser eminentemente práctica. El estudio, como el valor a los militares, se os supone a vosotros. Es decir, tenéis que haber estudiado. No se puede sacar un buen MIR sin estudiar. Y estudiar desde el primer momento, desde la primera vuelta, desde el primer día que os sentáis a estudiar el MIR. En un momento nos vemos de nuevo y vamos abordando los diferentes temas.